Quiero invitarle para que nos acompañe a Jeremías capítulo 29, versículos 8 en adelante. Dice la palabra del Señor, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Padre, te damos gracias, Señor, por tu preciosa y poderosa palabra, porque tú has sido fiel, justo para con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque eres el que cuida de nuestra vida, de nuestro corazón. Te agradecemos, Señor, la bondad que tienes para con nosotros. Gracias te damos, Señor, porque eres tú el que fortalece nuestra vida y nuestro corazón. Nos acercamos a ti hoy y reconocemos, Señor, que has sido fiel, que has sido precioso. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas, tú eres el que obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Enséñanos a través de tu preciosa y poderosa palabra. Muéstranos el camino y muéstranos la forma en la que debemos seguir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle para que en sus notas pueda tomar este título: No tengo tiempo. No tengo tiempo. Una de las cosas que necesitamos juntos aprender a administrar es el tiempo. El tiempo es uno de los valores más preciados que todos tenemos. Tenemos el tiempo, tenemos como tal todos la misma medida. Alguna vez escuché a algunas personas decir, ojalá el día tuviera 36 horas. Y escuché también a otros decir, ojalá el día tuviera 16 horas, que 24 horas es mucho. En la medida del tiempo cronológico que tenemos, todos tenemos 24 horas. Todos las tenemos. Tenemos la oportunidad de administrarlas. Y es ahí donde muchas veces nosotros caemos en equívocos, caemos en situaciones. Una de las cosas que es importante entender es que el Señor habla claro con el pueblo de Israel a través de la carta que envía con el profeta Jeremías y dice, no os engañen. Es el llamado de atención que encontramos en el verso 8, no os engañen. La palabra engañen viene del verbo nasha, o más exactamente nasha, con tilde en la N-A-S-H-A, nasha. Y nasha habla de ese olvido. Y esto es interesante, una de sus definiciones es echar algo al olvido, olvidar aquello que nosotros debemos hacer. Este verbo nasha transmite la idea de seducir, de persuadir, ¿sí? Y en el contexto del exilio es particularmente fuerte y severo. El profeta está aquí advirtiéndoles que no se dejen engañar, que no se conviertan en cómplices de su propia ruina. Es lo que el Señor habla y lo que el profeta está recogiendo como el mensaje que el Señor está dando para que ellos tomen los correctivos que son necesarios y que van al caso y que se hace pertinente que se tomen con prontitud. Entonces, teniendo ese contexto de lo que se entiende, este nasá es una advertencia para nosotros. Y uno de las cosas que habla el profeta es que hay falsos profetas, que hay adivinos y hay sueños que nosotros soñamos. Tres elementos que no podemos dejar de lado. Los profetas
y entendemos la profecía como aquello que señala un camino. Entendemos la adivinación como aquello que intenta dilucidar cómo será ese camino o qué pasará. Eh, y entendemos los sueños como la forma en la que, digamos, tenemos la unión de ambas cosas y que son necesarias o que vienen como una revelación a través de los sueños. Pero tenemos un problema con los sueños y es que no todo lo que soñamos indistintamente podemos decir que viene de parte de Dios, porque nosotros también de nuestro propio deseo y de las cosas que anhelamos, también podemos soñar. Entonces, en medio de estos tres aspectos hay algo que hoy quisiera que usted y yo pudiéramos reflexionar, y es cómo hay un engaño que cubre nuestras vidas y que nosotros mismos empezamos a caer en él, y es el de la expresión de que no tenemos tiempo, de que no hay tiempo. Entonces, cuando decimos frases como esta, no tengo tiempo para orar, suena algo legítimo, pero una de las cosas que debemos mirar es que en el fondo es una de las mentiras más comunes que el enemigo usa para robar la comunión con Dios. Es una de las frases que repetimos, decía alguien, repite tanto una mentira que termina convirtiéndose en una verdad que crees y por la cual te apasionas. Entonces no se trata que realmente haya falta de tiempo, sino que hay un descuido en las prioridades y hay una percepción equivocada de lo que es la oración y de lo que es cómo manejar nuestra relación con Dios. Estas tres personas, los profetas, los adivinos y los sueños que soñamos, se convierten para nosotros en aquellos que nos desvían del propósito real y verdadero. Se convierten muchas veces en aquello que nos saca del propósito. Y eso tenemos que tenerlo pendiente. Somos propensos a ser engañados. ¿Cómo así que propensos a ser engañados? Sí, porque todos tenemos muchos deseos. Todos tenemos muchos anhelos. Y el problema es que hay personas que pueden ser utilizadas para torcer esos deseos y esos propósitos y quitar de nosotros algo que es primordial y es esencial en nuestra vida, y son las disciplinas. Entonces, hay mentiras que se nos hace creer, como que la oración tal vez es una actividad más en mi lista de tareas. ¿Sí? La oración es un check más en los compromisos que yo tengo. El Señor llama la atención porque una profecía que no venga de parte de Dios desvía, cambia, modifica la relación que yo tengo con el Señor. Porque si escucho algo que diga como, entre comillas, tranquilo, no te preocupes, ya eso ya va a llegar, no, ya solo tiene que estar tranquilo, tranquilo, estés tranquilo y espere. Yo puedo entenderlo como que ya, listo, ya logré, ya estoy, entonces solo tengo que esperar. Entonces ese esperar, a veces lo entiendo como estar quieto y dejar de hacer algo que estaba haciendo. Y ese es uno de los errores que nosotros cometemos. Entender la oración como un punto más en mi lista es un error, porque la oración es el aire espiritual que mantiene viva mi alma, que me mantiene vivo, que me permite no estar muerto en mi quehacer, en mi desarrollo espiritual, sino que me permite tener el aire que necesito. Así como tus pulmones, tu cuerpo necesita el aire, así también necesita la oración. Otro error y mentira que tenemos es que pensamos que necesitamos una inversión alta de tiempo, que necesitamos un espacio lo más propicio y preparado para orar bien. Y la Biblia tiene una insistencia para con nosotros en que la oración se haga sin cesar, que todo el tiempo y la mayoría de nuestro tiempo oremos. Y esto implica
una comunión constante. La oración es comunión con Dios, es relación con el Señor. Entonces el llamado insistente en la Escritura es a tener una comunión con Dios constante, porque en esa comunión con Dios constante es donde Él habla a mi vida, es donde puedo escuchar su voz, es donde puedo ser guiado y direccionado, porque hay una comunión constante, no solo, y con esto no estoy diciendo que esté mal, que si oras mucho tiempo, no, sí, eso es la disciplina que hay que desarrollar, pero la oración debe crecer al nivel de comunión, al nivel de relación, de un diálogo donde hablo, donde Dios escucha, donde Dios habla, yo escucho, y donde también se pueden presentar momentos de silencio que también son importantes. Porque el problema de nuestra relación con Dios es como a veces esas relaciones que hay donde uno solo es el que habla y dice todo lo que hay que hacer, y el otro se obliga a simplemente escuchar y a sentir con la cabeza, y ahí no hay relación, no hay comunión. Y eso es a donde nosotros tenemos que entrar y que tenemos que ir. El problema de ser y de creer direcciones falsas, de caer en esas advertencias que el Señor nos da, es que con facilidad, vuelvo y lo repito, nuestros deseos pueden ser una dificultad y una puerta abierta para ser engañados. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo cuando busca engañarnos, cuando busca acentuar mentiras como esta en nuestra vida? Uno de los primeros ataques de los que sufrimos es la sobrecarga. El enemigo, las circunstancias que nos rodean, son expertos en sobrecargarnos, en llenar nuestra agenda con cosas buenas. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Caemos con facilidad porque son, entre comillas, cosas buenas. ¿El trabajo es bueno? Sí. ¿La familia es buena? Sí. ¿El servir es bueno? Sí. Pero el problema es cuando esos elementos de mi vida y de mi desarrollo le roban el tiempo mejor, la mejor parte, que es la comunión con Dios. El Señor Jesús, cuando visita a Marta y a María, María le hace un reclamo, porque María está haciendo cosas entre comillas buenas, alistando, organizando la casa, está pendiente de lo que necesita hacer, está acostumbrada a eso. Y María, quien es la que debe ayudarle, ha escogido en ese momento no ayudarle, sino sentarse a los pies de Jesús a escucharlo. Y entonces Marta aprovecha un silencio en la conversación y le dice, Señor, ¿no tienes en cuenta que María está allá y no viene a ayudarme? Y el Señor corrige en Marta eso mismo que nos pasa a todos nosotros. Y le dice, María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. Oh Marta, estás perturbada por muchos quehaceres y muchas cosas. Y no estás entendiendo lo que estoy haciendo y lo que vine a hacer. Pero María ha preferido un momento aplazar, dejar lo que está haciendo para venir a estar en comunión conmigo. Y esto es un llamado puntual para nosotros. Tu trabajo es una bendición. Tu familia es una bendición. Servir es una bendición. Pero si esas tres cosas se convierten en lo que llena nuestra vida, porque son cosas buenas, nuestra agenda está llena de eso, pero al fin del resultado le roba el tiempo para lo mejor que es la comunión con Dios, ahí hay algo que no está bien. Estoy siendo sobrecargado de muchas cosas. Mire que a veces miramos y uno lo ve así. Dice, gracias Dios que mandaste muchos clientes. Amén, qué bueno. Pero muchas veces entramos en que hay una sobrecarga en mi trabajo y entonces ya no me queda tiempo para descansar. Ya no me queda tiempo para hacer las cosas. Mire cómo hoy en día el trabajo
Incluso ya el objetivo del trabajo es todo el tiempo. Ya usted descansa y mire que indirectamente hay una forma en la cual estamos siendo atacados hoy en día, y es que el domingo ya no es el día de descanso para el empleado, sino ahora es el día de trabajo y el día de descanso es en semana. Y uno dice, bueno, pues es que hay que trabajar, sí. Pero mire que soterradamente hay un ataque también para que tu espiritualidad se enfríe, para que tu espiritualidad no crezca, para que tu espiritualidad, tu comunión con Dios empiece a menguar. Y eso es astucia. Ahora la semana es de martes a domingo y el lunes es el día que se descansa. Antes era la semana de lunes a sábado y el domingo era el día de descanso. Pero mira cómo soterradamente, porque hay que trabajar, es que el domingo es cuando más hay venta, es que cuando más hay cosas, soterradamente caemos en ese engaño y entonces nos empieza a robar el tiempo para lo mejor. Yo no sé si de pronto usted y yo hemos caído en eso. Hemos caído en esas situaciones. Y entonces estamos sobrecargados. Y estamos tan llenos de trabajos, de situaciones que nos están alejando del Señor. Aquí es donde necesitamos la guianza del Señor. Por eso hay que tener cuidado con profecías falsas. Por eso la profecía más fiel y directa es la palabra del Señor. Con esto no estoy diciendo, no le creamos a las personas que han sido o se les reconoce como profetas. No, hay que también aprender a escuchar, pero también aprender a pesar eso que estamos escuchando y con mucha cautela. Con esto no estoy diciéndole, todos los profetas son falsos. No, hay falsos profetas, pero también hay profetas que son verdaderos, usados por el Señor, que dan palabra no por lo que sienten sus sentimientos, sino porque es lo que Dios dice. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Cuando estés escuchando una profecía, algo que viene para ti, hay que no permitir que nuestras emociones nos lleven por el deseo y obviemos escuchar lo que se nos está diciendo. Y eso es importante. La profecía es una dirección. La palabra te da dirección. El Señor mismo ha creado todas las cosas para que tengamos una dirección clara y precisa. Por eso aquí al pueblo le dice, mire, esto no tienen que hacerlo porque esto no es así. El Señor trae claridad. Por eso el verso 9 es tan importante, dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Falsamente nos profetizan. Y el Señor dice, no los envíe. Ha dicho Jehová, escribe y redacta en esta carta el profeta Jeremías, direccionado por el Señor. No sé si en tu vida estás cayendo o hemos caído en la sobrecarga. No sé si hemos caído en la cultura de la prisa. Vivimos en una sociedad que valora la productividad por encima de la intimidad. Vivimos en una sociedad que va rápido, que todo es para allá, que ya se necesita esto y entramos en esa cultura. Y a veces puede venir a nosotros el pensamiento de que pues la oración no es tan productiva como el hacer lo que yo estoy haciendo. Y es una mentira que se nos ha vendido. La cultura de la prisa está dañando nuestra intimidad. Aplazamos, le ponemos, la alarma suena y usamos posponer. No, más luego, después. Entonces se nos va el tiempo. Y después, entonces tenemos problemas y dificultades. ¿Estás a prisa? Estoy corriendo a prisa. Caí en ese engaño.
Caí en el engaño de la prisa, del afán. Dice el Señor, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la Escritura hay un desarrollo de lo que se conoce como el Shabbat, que para los judíos es el sábado, en nuestra cultura sería el domingo y es el descanso. Nosotros no fuimos creados para trabajar todo el tiempo. Necesitamos descansar, pero el descanso no visto como se ha vendido. ¿Cómo se vende el mundo el descanso? El descanso es, hay que salir, hay que ir a pasear, hay que ir a piscina, eso es descanso. Pero si tú analizas, cuando tienes vacaciones y actúas así, no descansas. Increíblemente uno se va de vacaciones y vuelve más cansado de lo que se fue. Y no descansó. Porque se vende una idea de descanso, que es una idea de activismo, de hacer cosas, pero realmente no descansar. Y eso es importante, que usted y yo podamos entenderlo a través de la Escritura, lo que el Señor habla del descanso y por qué es tan importante para nosotros, como creación de Dios, el desarrollo del descanso en medio de las cosas que nosotros hacemos. Y hay un tercer engaño que tiene que ver con el tiempo. Y es la culpa que empieza a paralizarnos. Después de varios días que nos descuidamos, la culpa nos hace sentir tan lejos de Dios que pensamos que no merezco sentarme a orar. Pero ese pensamiento también es una trampa. La culpa de lo que no hacemos no viene de parte del Señor, porque el Señor usa su palabra para redarguirnos, llamarnos la atención. Pero el enemigo, nuestros enemigos, usan pensamientos como que no merecemos sentarnos, que hemos fallado, y entonces nos empezamos a alejar de la fuente primordial que Dios tiene para con nosotros. Hay un llamado precioso, una invitación que Dios nos hace y es: ven, estemos a cuentas. Ven, acércate. Hoy se hace necesario que nuestros oídos se abran y aprendamos a reconocer aquello que es un engaño, una mentira que ha llegado a nuestra vida. No te falta tiempo para orar. No me falta tiempo para orar, me falta disciplina para priorizar a Dios. Digo de labios que Dios es lo primero, pero eso debo acompañarlo de una disciplina donde se muestre que priorizo a Dios. A veces caemos en el engaño que necesitamos mucho tiempo y no empezamos a cultivar en el tiempo que tenemos, poco a poco, esa relación. A veces nos imponemos retos que ni siquiera podemos llevar. Voy a orar 2 horas, pero nunca hemos cultivado 5, 10, 20 minutos de oración continua. Si hoy luchas por 5 minutos, o si hoy no luchas por 10 minutos, va a ser muy difícil que llegues a más tiempo. Empieza con 5, 10, empieza a hacerlo. Empieza a cultivar una vida de oración. La fidelidad te va a llevar a una mejor relación. En lo mucho, dice el que es fiel en lo poco, en lo mucho también es fiel. ¿Quieres ser fiel? Empieza a cultivar. Y usted dirá, no, pero es que eso es muy poquito. Hágalo, empiécelo a hacer, empiece a mostrarlo. También que es importante para vencer ese no tengo tiempo para tener relación con Dios. Hazlo con otros. Rodéate también de personas que te ayuden. No simplemente a hablar de Dios, sino a orar también. A ser constantes, a no poner excusas. Convierte la oración, tu vida de oración, en algo que ejercitas constantemente. No esperes a sentir ganas. La oración es obediencia, no un sentimiento.
Oremos aunque no tengamos ganas. Restauremos la comunión que se intenta quebrantar y romper. Jesús dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. El Señor quiere darte descanso, pero tienes que empezar hoy mismo. El Señor quiere acercarse a ti, pero necesitamos hacerlo hoy. Crezcamos en la disciplina para ser fortalecidos por el Señor. Oremos juntos. Padre, aquí estamos. Señor, hemos creído a palabras, a ideas que no vienen de tu parte. Las hemos abrazado como si fueran una verdad, una palabra que tú has dicho y no es así. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes y nos limpies. Padre Celestial, límpianos de todas las palabras que hemos abrazado y que aún pronuncian nuestros labios que son un engaño, que no son verdad. Espíritu Santo, hoy venimos delante de tu preciosa presencia y pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que traigas a nosotros vida en medio de este tiempo, que traigas fortaleza para nuestras vidas y para nuestros corazones. Padre Celestial, hoy te pedimos, Señor, que con gracia y favor tú nos cubras, nos rodees con misericordia. Espíritu Santo, Señor, queremos volver a la fuente, queremos como María escoger la mejor parte, lo mejor de nuestro día, el mejor tiempo, detenernos del activismo y decir, Señor, quiero encontrarme contigo. Señor, estás esperándome. Tu palabra dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Señor, nos llamas a tener un tiempo donde escuchemos que estás golpeando. Estás llamando a nuestra puerta. Y la invitación está esperando de nosotros una respuesta, que abramos la puerta para que tú entres y vengas a nosotros. Padre, hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes. Hoy te pedimos, Señor, que para nosotros sea importante el acercarnos a ti, el estar cerca de ti, cercanos a ti. Espíritu Santo, venimos hoy delante de ti, pedimos que nos cubras con tu preciosa presencia, que con gracia, con favor y con misericordia vengas a nosotros. Padre, hoy reconocemos que tú eres el Dios bueno, eres el Dios fiel, eres el Dios justo y verdadero. Señor, gracias por lo que has hecho y lo que vas a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, gracias porque tienes para nosotros planes preciosos y los vamos a reconocer y los vamos a conocer cuando nos acerquemos a ti y reconozcamos, Señor, que te necesitamos. Padre, limpia nuestra mente, limpia nuestro ser y haznos entender y comprender que hay tiempo, que hay prioridades que deben cambiar en nuestra vida para acercarnos a ti y ser libres del engaño. En el nombre de Jesús, amén y amén. No tengo tiempo. El engaño que debemos enfrentar, el engaño que necesitamos quitar de nosotros para recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nuestras vidas y corazones. Que Dios bendiga su vida. Le invitamos para que pueda compartir estos contenidos con otras personas. Los invite
para que ellos también sean transformados. Que Dios le guarde, el Señor le bendiga, Dios le fortalezca hoy y siempre.